El presente problema va dirigido al alumno Alan Oñate, entonces le realizamos su mención correspondiente. Entonces dice así: Alan Oñate dice que quiere comprar un departamento, como pueden ver ustedes, y dice que este departamento se vende en verde. Dice que el precio y los metros cuadrados están en las siguientes tablas. La pregunta correspondiente al inciso A dice: si Alan Oñate quiere saber si el precio es proporcional a los metros cuadrados para ambos edificios, es decir, si existe una proporcionalidad entre el precio y los metros cuadrados en ambos edificios. El inciso B pide cuál es el valor del metro cuadrado para cada departamento. Entonces, si existiese una proporcionalidad en uno de estos, en el que exista esa proporcionalidad, los metros cuadrados serán los mismos en cada uno de los modelos. Pasemos a la pregunta C, es decir, el inciso C en esta oportunidad. Y el inciso C dice de la siguiente forma. Dice, en este caso, Alan Oñate dice que visita un tercer edificio. En este edificio el precio del metro cuadrado es el mismo. Se pregunta por el valor de cada departamento. Es decir, cuánto vale el departamento modelo A, modelo B, modelo C y modelo D. Se sabe que el modelo A, el precio, se sabe su precio y se sabe los metros cuadrados que tiene ese departamento modelo A. Entonces, de acuerdo a esta información, nosotros podemos saber cuánto es lo que vale el metro cuadrado del departamento modelo A. Y como el B, el C y el D valen exactamente lo mismo, los metros cuadrados, simplemente podemos completar la tabla. Entonces, el análisis sería de la siguiente forma. Dice, determinar si existe la proporcionalidad acá entre el precio y lo que es el área o superficie que tiene este departamento, o estos departamentos en esta ocasión. Si existe proporcionalidad, la constante de proporcionalidad sería la misma, por lo tanto hay que encontrar lo que es la constante de proporcionalidad. Entonces, lo que vamos a realizar sería lo siguiente. Vamos a establecer que sería directa, porque acá tenemos el edificio 1, tenemos los precios y tenemos, como pueden apreciar ustedes, las áreas correspondientes o superficies correspondientes a cada departamento. Por lo tanto, como hay un aumento de ambas variables aumentan, podemos establecer que sería directa. Entonces, de esta forma podemos establecer que esta sería la forma de encontrar la constante de proporcionalidad, donde nosotros tenemos lo que es el precio dividido por lo que es el área. Entonces, al trabajar con los primeros valores, vamos a establecer lo siguiente. Vamos a decir que la constante de proporcionalidad 1, vamos a llamar acá, al precio dividido por el área. El precio sería este valor de acá, ese valor que está ahí, y el área sería este valor de acá. Entonces vamos a decir que serían los 3.250 UF, que está en UF, dividido por el área, que serían 72. Si dividimos esas cantidades, nos daría la constante de proporcionalidad. Pero eso lo voy a hacer al último, ¿ya? Después vamos a ver todas las constantes en calculadora. Pasamos a la constante 2, que sería el valor del precio, sería este precio, dividido por esa área. Entonces sería el precio de 3.500 UF dividido por el área, que son 80 metros cuadrados, que es la superficie del departamento. Entonces acá vamos a colocar el K3 y va a ser el precio
que sería este precio de acá, dividido por esa área. Sería el precio de 3.750 UF dividido por el área, que son 88 metros cuadrados. Y lo mismo con el K4, que serían los 4.000 dividido en los 96.000. Entonces acá serían los 4.000 UF dividido en los 96.000. Entonces ahora yo voy a tomar una calculadora y voy a realizar todos los cálculos correspondientes. Al emplear este emulador que está acá, sería de la siguiente forma. Aquí son 3.250. Colocamos la fracción, los 3.250. Con esa tecla bajamos y los 72. Esto nos daría, apretando esa tecla, el resultado. Pero acá tengo que apretarla nuevamente porque este es un emulador. Serían 45.14 aproximadamente. Como la cantidad del numerador está en UF y el del denominador está en metros cuadrados, la unidad es UF sobre metro cuadrado. Entonces escribimos eso ahora a continuación. Serían los 45.14 UF el metro cuadrado. Y después pasamos al K2, que sería esto, de la misma forma. Entonces ahora serían, vamos a modificar acá más, serían los 3.500 ahora, dividido en los 80. Borramos, colocamos 80, perdón. Siempre pasa eso aquí. Ahí. Y serían 43.75. También se mide en UF sobre metro cuadrado. Entonces anotamos acá las 43.75 UF el metro cuadrado. Y pasamos ahora a lo que es el K3, que sería de la misma forma. Entonces modificamos el precio, que serían los 3.750 dividido por la superficie del departamento, que es de 88. Borramos y colocamos 88. Presionamos el igual, esa tecla nuevamente. En este caso, porque es emulador, si fuera calculadora, solamente presionando una vez llegamos al resultado, que es de 42.61 UF el metro cuadrado. Y finalmente el K4, el mismo procedimiento. Que serían los 4.000. Lo dividimos acá en 96. Presionamos el igual y obtenemos 41.67 UF. Entonces anotamos 41.67 UF el metro cuadrado. Si nos damos cuenta, ninguno de los K, es decir, ninguna de las constantes de proporcionalidad es la misma. Esta es distinta a esa, es distinta a esa y es distinta a esa. Entonces no existe una constante única de proporcionalidad. Entonces podemos decir que para este edificio el precio no es proporcional a su superficie o área. Y ahí tendríamos que el precio no es proporcional al área porque la constante no es la misma. Entonces, al no ser la misma, podemos decir que no existe una proporcionalidad. Podríamos ver si fuera inversa, donde se multiplican, pero en esta oportunidad podemos descartar que sea inversa, porque para que sea inversa, una sube y la otra baja. Y en esta oportunidad ambas suben, ambas aumentan sus cantidades. Veamos el otro edificio, el edificio 2. Sucede exactamente lo mismo con el edificio 2. En este edificio, ambas variables aumentan. Aumenta el precio
y aumenta el área o superficie. Como aumentan ambas, podemos entender que es una proporcionalidad directa si es que lo fuese. Si no lo fuese, es decir, si el K no es el mismo, es sencillamente no proporcional. Comencemos con el K1. El K1 va a ser el precio, que es este, que está en UF, dividido por la superficie o área. Entonces serían los 4.200 dividido en el área, que son 60. Entonces eliminamos algunos ceros, como S con S, y queda 420 dividido en 6. Resulta que esto da exacto, entonces esto sería 70. Que sabemos que 42 dividido en 6 son 7, más el 0, 70. Son 70 UF el metro cuadrado. El K2 serían el valor de 5.600, que es este, dividido en 80. Entonces, los 5.600 UF dividido en los 80 metros cuadrados. También podemos cancelar ese 0 con ese 0 y quedaría 56 dividido en 8, que también es 7, y agregamos el otro 0, ¿no es cierto? Serían también 70. Si está dando 70 y 70, yo podría asumir que es una proporcionalidad directa, pero todavía no puedo asumir del todo porque en todos tiene que dar 70. Entonces tengo que probar con el K3 y con el K4. Entonces el K3 va a ser el precio, que son los 6.300 dividido por el área, que son 90. 6.300 UF dividido por el área, que son 90 metros cuadrados. Realizamos lo mismo. Cancelamos ese 0 con ese 0, quedaría 63 dividido en 9, que eso es 7, y agregamos el otro 0, por lo tanto serían 70. También serían las 70 UF el metro cuadrado. Y por último, el K4, que el K4 serían los 7.700 dividido en los 110, es decir, 7.700 UF dividido en los 110 metros cuadrados. 7.700 dividido en los 110, podemos cancelar el último 0 con ese 0, que sería 77 dividido en 11, que eso es 7, y agregamos el 0. También es 70 UF el metro cuadrado. Entonces podemos entender que en todos los casos dio la misma constante de proporcionalidad. Vamos a decir entonces lo siguiente: que el K1 es igual al K2, es igual al K3 y es igual al K4, por lo tanto esto es constante. Y como es constante, la respuesta sería que para el edificio 2 el precio es proporcional a la superficie. Y así, de esta forma, establecemos la respuesta, que el precio es proporcional a la superficie, o sea, al A. Vamos al inciso B. Dice el valor del metro cuadrado en cada departamento. Entonces, para responder esta pregunta, nosotros vamos a repasar las tablas y vamos a observar lo siguiente. Esa pregunta va en relación a estas dos tablas. Y en estas dos tablas sabemos que el metro cuadrado vale para el A1, el B1, el C1 y el D1, son valores distintos, que son las constantes K1, K2, K3, K4. Y para el edificio 2 obtuvimos una constante única. Entonces el A2, el B2 y el C2 y el D2
tienen el mismo valor, que era de 70 UF el metro cuadrado. Eso es lo que hemos calculado. Y esa sería la respuesta del inciso B. Entonces acá tenemos anotadas las respuestas. El A1 vale 45.14 UF el metro cuadrado. El departamento B1 vale 43.75 UF el metro cuadrado. El departamento C1 vale 42.61 UF el metro cuadrado. Y el departamento D1 vale 41.67 UF el metro cuadrado. Mientras que el A2, el B2, el C2 y el D2 valen todos 70 UF el metro cuadrado. Pasemos ahora al inciso C. Y el inciso C dicen que Alan Oñate visita un tercer edificio. Pero en este edificio el precio del metro cuadrado es el mismo. Entonces sería como el edificio 2. ¿Cuál es el valor de cada departamento? Entonces se nos está preguntando por el valor de cada departamento. Y de esta forma debemos completar esta tabla que está acá. Sabemos que el primer departamento tiene el precio y el metraje cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que debemos realizar es cuál es la constante de proporcionalidad, que va a ser la misma para el A3, el B3, el C3 y el D3. Entonces, obteniendo la constante de proporcionalidad, que es dividir este precio con estos metros cuadrados, obtenemos la constante de proporcionalidad que he dicho que es la misma. Entonces tendríamos que calcular el valor de cada departamento en el edificio 3. Y como hemos dicho, si tenemos la constante de proporcionalidad, podemos calcular esos valores. Porque recordemos algo. Mire, si nosotros sabemos que la constante de proporcionalidad es el precio dividido por el área, son las variables. Si quisiéramos calcular el precio, ya teniendo la constante, sería simplemente lo siguiente. Nosotros podemos pasar el área multiplicando acá. Entonces nos quedaría que la constante por el área sería igual al precio. Entonces el precio es la constante por el área o superficie del departamento, siempre y cuando tengamos la constante. Entonces lo primero que tenemos que calcular es la constante. Y como vimos, la constante sería el precio, que es de 32.050 UF, dividido por el área, que son 70 metros cuadrados. De esta forma calculamos la constante, que sería única, y esto nos da lo siguiente en una calculadora. Veamos, sería la calculadora acá, vamos a moverla así, ahí para que se vean ustedes. Fracción, colocamos los 32.050, puedo bajar con esa, abajo los 70, presionamos el igual, presionamos esa tecla, nuevamente en el emulador, en una calculadora normal no es necesario, y daría 46, 43 aproximadamente, ¿cierto? Sería 46.43, ¿no es cierto? UF el metro cuadrado. Entonces, si nosotros quisiéramos ocupar todos los decimales acá, podemos guardarlo en la memoria. Ahora, si quisiéramos guardar este valor en la memoria, eso se realiza con la tecla STO. Pero STO está como segunda función, por lo tanto hay que presionar Shift RCL y ahí aparece STO. Sería así, mire, colocamos Shift STO, se encuentra, aparece ahí arriba, ¿no es cierto? Y ahora, ¿dónde la quiero guardar? Y yo, por ejemplo, la quiero guardar en A, y ahí queda guardado eso en A. Entonces, si pincho ahora esa tecla con esa, se abre la memoria A y me dice que el valor es de 46.4285, ¿no es cierto? Y ahí hacia adelante, ¿no es cierto? Que obviamente es el mismo valor que tengo acá. Entonces ahí ocuparía todos los decimales. Ya, comencemos. Entonces, nosotros hemos dicho que el precio, por ejemplo, el precio del departamento B sería la constante K, que es este valor,
por los metros cuadrados, es decir, el área del departamento B. Entonces el precio de B va a ser la constante, que son los 46.43, pero yo voy a colocar todos los decimales por el área, que son 75. Entonces eso sería el precio del departamento B. Y aquí en la calculadora sería así, pues mire, eso está guardado en la memoria, entonces coloco alfa y esa tecla por los 75. Y nos daría ese valor, que es 3.482. Entonces sería 3.000, ¿cuánto es? 482. Ahora el siguiente sería el C. Lo mismo, K por el área C. Acá serían los 46,43, que eso está en UF sobre metro cuadrado, por los 80, porque esta tiene un área de 80, ¿no es cierto? Colocamos los 80 acá y nos daría el precio del departamento C, o el modelo C. Calculadora. Entonces sería alfa A por los 80. Presiono el igual, esa tecla nuevamente, y daría 3.714. 3.714 UF. ¿No es cierto? Porque esto está en UF sobre metro cuadrado, se cancela el metro cuadrado, puesto que el área está en metro cuadrado, quedando lo que es la UF. Y pasamos ahora a la otra, que sería el departamento D. Entonces el departamento D sería el precio de D, que va a ser K por AD. Entonces va a ser el departamento D, va a ser los 46.43 por el área, que son 85. Entonces el precio de D sería el siguiente. Tenemos ya guardado en A, entonces acá cambio solamente el 85. Me muevo con esa tecla, ahí sí. Borro el 0, lo cambio por 5 y daría el otro precio apretando esa nuevamente ahí. Y sería 3.946 UF. Entonces ahí tendríamos ese valor. Entonces tendríamos ese valor de ahí, tendríamos este otro valor de acá, tendríamos este valor de acá. Bueno, estos valores los vamos a llevar a la tabla y va a quedar las soluciones de la siguiente forma. Y como pueden apreciar ustedes, ahí estarían anotadas las respuestas que hemos encontrado ahora, ¿no es cierto? Bueno, muchas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.